Su nombre era Remedios. Remedios Castillo de Vargas, viuda a los 26 años, con 6 meses de embarazo, 2 hijos pequeños agarrados de su falda y una familia política que había esperado exactamente 4 días después del entierro para decirle que su presencia ya no era necesaria en la casa. 4 días. El tiempo que tardó la tierra en secarse sobre la tumba de Aurelio Vargas, su marido, muerto de un infarto fulminante un lunes de marzo, mientras trabajaba en el taller mecánico que su familia le había prestado, que según ellos siempre había sido prestado y nunca había sido suyo. Así decían ahora que Aurelio no estaba para contradecirlos. Remedios tenía a Sofía de la mano, que tenía 4 años y no entendía bien por qué su papá no volvía, y a Mateo pegado a su pierna, que tenía 6 y sí entendía, aunque fingía que no, porque había aprendido muy rápido que entender duele más que no entender. Y tenía el vientre de 6 meses por delante, ese peso constante que le recordaba a cada paso que la vida seguía moviéndose, aunque ella quisiera quedarse quieta. La familia Vargas era de esas familias que tienen nombre en el pueblo y creen que el nombre vale más que la persona. Don Leobardo Vargas, el suegro, era dueño de 3 locales en el mercado y 2 casas de renta, hombre que medía todo en pesos y en conveniencia, y que nunca había visto bien que Aurelio se casara con una muchacha de fuera sin tierra ni apellido que le pesara. Doña Enedina, la suegra, era de las que rezan el rosario todas las mañanas y clavan el cuchillo todas las tardes, de las que hablan de Dios con la boca y actúan del diablo con las manos. Los cuñados, Gervasio y Plutarco, no habían querido a Remedios desde el primer día, no por algo que ella hubiera hecho, sino simplemente porque existía, y porque Aurelio la había elegido a ella en lugar de quedarse a trabajar el negocio familiar como ellos querían. Fue doña Enedina quien entró al cuarto una tarde con esa manera suya de entrar a los lugares como si los lugares le pertenecieran. Se sentó en la única silla sin que nadie la invitara, juntó las manos sobre el regazo y habló con esa voz que usaba para decir cosas crueles de manera que sonaran razonables. «La casa va a necesitar espacio», dijo. Gervasio trae a su mujer de Puebla en el mes. Remedios estaba sentando a Mateo a comer. Se quedó con la cuchara en la mano mirando a su suegra. «Estoy embarazada, doña Enedina. Tengo 2 hijos chicos». «Lo sé», dijo la suegra. «Por eso te aviso con tiempo para que te acomodes». Remedios esperó que dijera algo más, que hubiera una explicación, una disculpa, algo que justificara lo que acababa de decir. Pero doña Enedina se levantó, acomodó la silla en su lugar y salió del cuarto como si la conversación hubiera terminado antes de empezar. Esa noche Remedios acostó a los niños, esperó a que se durmieran y se sentó en el borde de la cama con las manos sobre el vientre en la oscuridad. Pensó en su madre, muerta hacía 3 años. Pensó en su padre, que vivía en Sinaloa con una mujer nueva y 3 hijos nuevos y que nunca había tenido mucho espacio para ella. Pensó en sus tías, en sus primas, en cada persona que podría llamar, y fue descartando nombres uno por uno porque sabía las respuestas antes de marcar. Sabía cuáles dirían que no podían, cuáles dirían que ya estaban muy llenos, cuáles no contestarían. Cuando terminó de pensar, no quedaba nadie. Nadie excepto una persona que no había visto en casi 2 años. Una persona que vivía lejos, sola, a quien casi nadie visitaba, y que la última vez que la había visto le había dicho algo que Remedios no había entendido bien en ese momento, pero que ahora, en esa oscuridad, empezaba a entender. Se llamaba Dolores. Dolores Fuentes Tzinzún, la abuela de Aurelio por parte de madre, aunque en la familia Vargas nadie la mencionaba con respeto. La llamaban la vieja del monte o simplemente no la mencionaban, porque doña Enedina había decidido hace décadas que esa mujer no existía para la familia, que era un pasado que avergonzaba, que venía de un lugar equivocado y hablaba un idioma que la gente decente ya no usaba. El idioma era el purépecha, y el lugar equivocado era una comunidad en las faldas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, donde Dolores había nacido y donde había vuelto a vivir cuando los Vargas la empujaron fuera de sus vidas como se empuja una piedra del camino. Aurelio la había conocido de grande, igual que con tantas cosas que su familia le escondió. Un primo lejano le había mencionado que había una señora Fuentes viviendo cerca del lago, que decían que era pariente de los Vargas, aunque nadie hablaba de eso. Aurelio fue a buscarla por curiosidad, y encontró a su abuela materna, que tenía 70 y pocos años, espalda recta,
trenza larga de cabello gris con listones azules y verdes, y unos ojos que miraban a la gente como si pudieran leer lo que había detrás de las palabras. Desde entonces Aurelio la visitaba cuando podía, en secreto, y 2 años antes de morir, la había llevado a conocer a Remedios. Ese encuentro Remedios lo recordaba completo. Recordaba la casa pequeña junto al lago, el olor a copal y a hierba, los trastes de barro alineados en la cocina, los bordados colgados en las paredes. Recordaba que Dolores la había mirado un tiempo largo, sin apuro, con esa manera de mirar que no juzga, sino que simplemente ve. Y luego le había dicho, tomándole las manos sin pedir permiso, que tenía las manos de una mujer que sabía trabajar y el corazón de una que sabía aguantar. Que eso junto era mucho. Remedios no había sabido qué responder. Aurelio le había apretado el hombro y había sonreído. Ahora, en esa oscuridad del cuarto de la casa Vargas, Remedios recordaba esas palabras y sentía que eran exactamente las palabras que necesitaba recordar. Tardó 5 días en empacar. No había mucho. La ropa de ella y de los niños cabía en 2 bolsas de lona, las fotos de Aurelio, 3, el rosario de su madre, los zapatos del domingo de Mateo que le quedaban un poco grandes todavía, los dibujos que Sofía hacía en cualquier papel que encontraba, doblados con cuidado en una carpeta de cartón, una cobija de colores que Aurelio le había comprado en un mercado de artesanías el día que Sofía nació y que había dormido con ellos desde entonces. Doña Enedina no salió a despedirla. Don Leobardo tampoco. Gervasio le alcanzó en el patio una cantidad de dinero en billetes que Remedios contó después y que alcanzaba para el camión y poco más. Lo dijo con las palabras justas, que era de parte de su padre, que era para el pasaje, sin mirarla a los ojos. Plutarco no apareció. Remedios agarró a Mateo de la mano, cargó a Sofía en la cadera con el vientre en medio de los dos y salió de la casa de los Vargas sin volver la cabeza. El viaje a Pátzcuaro fue largo. 2 camiones y una combi. Mateo se durmió con la cabeza en su hombro. Sofía miraba por la ventana con esa seriedad de los niños que están procesando algo que todavía no tienen palabras para decir. Remedios miraba el paisaje que cambiaba, los cerros, los pinos, el lago que apareció de repente entre las montañas, con esa luz de la tarde que lo hacía verse como plata derramada. Pensó que Aurelio siempre había dicho que Michoacán era lo más bonito que había visto, que algún día iban a vivir cerca del lago, que cuando tuvieran suficiente dinero ahorrado iban a comprar un terreno y construir despacio. Algún día. Las cosas que se quedan sin tiempo. Llegó al pueblo cerca del lago pasadas las 5 de la tarde. Preguntó por la casa de Dolores Fuentes a una señora que vendía uchepos en la esquina del mercado, y la señora la miró a ella, luego al vientre, luego a los niños, y le explicó el camino con más detalle del necesario, de esa manera en que la gente del pueblo ayuda cuando reconoce a alguien que lo necesita de verdad. La casa de Dolores estaba a 20 minutos caminando desde el centro, por un camino que subía suave entre huertas de aguacate y milpa. Era una construcción de adobe y piedra con techo de teja, y un corredor al frente donde colgaban ristras de chile, manojos de hierba santa y ramas de pericón amarillo. En el patio había un jardín con flores que Remedios no conocía, moradas y blancas, y un árbol de níspero con las ramas llenas de fruta verde. Un gato atigrado dormía en una maceta vacía. Dolores estaba en el corredor bordando cuando escuchó pasos en el camino. Levantó la vista. Vio a Remedios con los 2 niños, y el vientre grande, y la bolsa de lona en el hombro, y el cansancio de 3 días de duelo acumulado sin dormir bien. No se sorprendió. Dejó el bordado doblado en la silla, y caminó hasta el portón despacio, como quien no tiene prisa porque ya sabe lo que va a decir. Miró a Remedios. Miró el vientre. Miró a Mateo, que le devolvió la mirada con esa seriedad de los niños de 6 años. Miró a Sofía, que escondió la cara en el hombro de su mamá. «Ya sé lo de Aurelio», dijo en voz baja. «Me llegó razón». Remedios abrió la boca. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió los tenía húmedos. «No tengo a dónde ir, doña Dolores», dijo. «Sé que no tengo derecho de llegar así, pero no se me ocurrió ningún otro lugar». Dolores no respondió a eso. No respondió porque no hacía falta. Abrió el portón más y se hizo a un lado. «Entren, los niños ya deben tener hambre». Adentro la casa era pequeña, pero olía bien. A leña y a canela y a algo que Remedios no supo identificar, pero que le pareció el olor exacto de un lugar donde se puede descansar. Había una sala con sillas de madera y un equipal gastado que se veía cómodo. Una cocina con estufa de leña donde hervía algo en una olla de barro.
un cuarto al fondo y otro más chico junto a la cocina, con una cama de madera y una ventana pequeña que daba al jardín. Dolores sirvió atole de guayaba y tamales de rajas que tenía guardados del día anterior. Sentó a Mateo y a Sofía en la mesa y les puso un plato a cada uno sin preguntarles si tenían hambre porque era obvio que sí. Sofía comió despacio al principio, desconfiada de la señora nueva, y luego comió con hambre porque los tamales estaban buenos. Mateo limpió el plato en silencio y luego miró a Dolores con esa expresión que tienen los niños cuando quieren hacer una pregunta pero no saben si está permitido. ¿Usted es de la familia de mi papá?, preguntó. Soy su abuela, dijo Dolores, la que no conocieron porque me tenían escondida. Mateo procesó eso un momento. ¿Por qué la tenían escondida? Dolores lo miró con esos ojos que veían derecho a las cosas. Porque hay personas que se avergüenzan de lo que no entienden, dijo. Pero eso es problema de ellos, no mío. Mateo asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, que sí lo tenía. Esa noche Remedios acostó a los niños en la cama del cuarto chico y se quedó sentada en la cocina con Dolores, mientras el fuego de la estufa se iba apagando despacio. Dolores le sirvió té de tila con miel y se sentó frente a ella con las manos juntas sobre la mesa. ¿Te echaron?, preguntó directo. Me dijeron que necesitaban el cuarto, respondió Remedios. Dolores asintió de esa manera de quien ya conoce la historia porque la vivió primero. Los Vargas, dijo, son de esa clase de gente que usa a las personas cuando les convienen y las desecha cuando ya no. A mí me hicieron lo mismo cuando mi hija murió, y don Leobardo decidió que una suegra purépecha no le quedaba bien al apellido que estaba construyendo. Remedios la miró. No sabía eso. Casi nadie sabe, dijo Dolores. Eso es lo que ellos quieren, que no se sepa. Bebió su té despacio. ¿Tienes dinero? Poco. Lo que me dio Gervasio para el pasaje y algo que tenía guardado Aurelio en el cajón de la ropa. ¿Tienes trabajo? No. Trabajaba en una papelería antes de casarme, pero llevo 4 años sin trabajar afuera. Dolores asintió despacio. Aquí te quedas, dijo. El cuarto es para ti y los niños. El bebé nace aquí si es necesario, porque yo sé recibirlos. No es pregunta. No es favor. Es lo que se hace. Remedios sintió algo moverse dentro de ella que no era el bebé. Algo más profundo, como cuando se afloja un nudo que llevas tanto tiempo apretado que ya ni te acuerdas de que está ahí. Gracias, dijo con la voz rota. Dolores negó con la cabeza. No me des las gracias todavía. Primero vamos a ver de qué estás hecha. Los días que siguieron fueron extraños de una manera buena. Extraños porque Remedios llevaba meses viviendo en tensión, en la casa de los Vargas donde tenía que medir cada palabra y cada gesto para no molestar a nadie, y de repente estaba en un lugar donde nadie la medía, donde podía levantarse a la hora que se levantara y tomar café en el corredor viendo el lago en la distancia, sin tener que dar explicaciones. Dolores se despertaba antes del amanecer siempre. Cuando Remedios salía de su cuarto todavía con los ojos entrecerrados, la encontraba ya en la cocina atizando la lumbre con esa parsimonia de quien ha hecho lo mismo miles de veces y sabe que no hay prisa. El café de olla ya estaba listo, las tortillas se calentaban en el comal. A veces había frijoles de la noche anterior, a veces huevos del gallinero que tenía atrás del jardín. Desayunaban juntas cuando los niños todavía dormían, en ese silencio de la madrugada que en la orilla del lago tiene su propio sonido. Los pájaros acuáticos, el agua moviéndose suave, el viento entre los pinos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que han aprendido a estar presentes sin necesitar llenar todo el espacio. Mateo se adaptó rápido, como los niños que llevan cargando demasiado y de repente encuentran un lugar donde pueden soltar. El tercer día ya le había preguntado a Dolores si podía ayudarla a darle de comer a las gallinas. El cuarto día ya tenía nombre para cada una. Dolores lo dejaba hacer sin supervisión excesiva, con esa confianza que tienen las personas mayores, que saben que los niños aprenden haciendo y que el error no es el peor maestro. Sofía tardó más. Era más chica y le había pegado más fuerte lo de Aurelio, aunque no tenía palabras para decirlo. Se quedaba callada ratos largos, abrazada a la cobija de colores, mirando a ningún lado. Dolores no la forzó. No intentó hacerla hablar ni estar bien antes de tiempo. Le ponía cosas cerca, una taza de chocolate, un pedazo de pan dulce, un gato que de repente aparecía en su regazo como si hubiera decidido él solo que esa niña lo necesitaba. Y despacio, sin que se notara el momento exacto en que pasó,
Sofía empezó a salir del cascarón. Fue Dolores quien la enseñó a hacer figuras con palma. Se sentaban en el corredor las tardes, y Dolores le mostraba cómo doblar, cómo tensar, cómo hacer que la palma seca se volviera rana, estrella, canasto. Sofía aprendía con esa concentración absoluta de los niños cuando algo les importa de verdad. La primera rana que hizo la sostuvo con las dos manos y la miró como si fuera un milagro. A Remedios Dolores le enseñó otras cosas. Le enseñó cuáles plantas del jardín servían para qué. La manzanilla para el estómago y la angustia. El epazote para la digestión. La hierbabuena para el dolor de cabeza. El pericón para los sustos, que en el campo se toman en serio porque el susto tiene consecuencias físicas que la medicina de ciudad todavía no sabe explicar bien. Le enseñó cómo preparar el baño de temazcal con hierbas para los últimos meses del embarazo, cómo acomodar el vientre con las manos cuando el bebé venía acomodado de lado, cómo leer las señales del cuerpo que avisan con días de anticipación que el parto se acerca. Hablaba de ese conocimiento con una autoridad tranquila, que no necesita demostrar nada porque viene de demasiado adentro para ser cuestionado. Era el conocimiento de su abuela y de la abuela de su abuela, transmitido en purépecha durante generaciones, que ella había tenido que aprender también en español, porque el mundo que le tocó vivir le exigía 2 idiomas para sobrevivir en él. Remedios escuchaba todo. No solo escuchaba, apuntaba. Tenía una libreta de espiral que había comprado en el pueblo y donde escribía los nombres de las plantas, las cantidades, los tiempos, los usos. Dolores la miraba hacer eso con algo que podría ser orgullo. Por las noches, cuando los niños dormían, se sentaban en el corredor con el lago brillando abajo en la oscuridad. Dolores a veces hablaba de Aurelio, lo recordaba de niño, antes de que los Vargas la apartaran de su vida. Recordaba cómo corría en la orilla del lago sin miedo al frío, cómo le gustaba el corundas con crema, cómo preguntaba el nombre de cada pájaro que veía y no paraba hasta que ella se lo dijera. Contaba esas cosas en voz baja, con esa manera de sonreír que tienen las personas cuando recuerdan algo que duele y que aman al mismo tiempo. Remedios escuchaba y lloraba sin ruido. Era la única manera que tenía de seguir conociéndolo, ahora que ya no estaba. Una de esas noches Dolores se quedó callada un rato largo mirando el lago. Remedios la miró. La vieja parecía estar tomando una decisión. Aurelio vino a verme, dijo por fin. 2 meses antes de morir. Remedios se quedó quieta. Vino solo, como siempre. Pero esa vez estaba diferente, más serio. Me dijo que tenía un mal presentimiento, que sentía que algo podía pasarle y que quería asegurarse de que tú y los niños estuvieran protegidos si él ya no estaba. Me dejó algo. Dijo que si moría, yo tenía que dártelo. Solo a ti. Dolores se levantó, entró a la casa. Remedios escuchó sus pasos en el cuarto del fondo, el ruido de algo moviéndose. Cuando volvió traía una bolsa de tela bordada, de esas que se usan para guardar cosas importantes, cerrada con un cordón de lana. La puso en la mesa entre las dos. Me dejó también la forma de abrirla. Dijo, lo que hay adentro es tuyo. Remedios miró la bolsa. Le temblaban las manos cuando la tomó. ¿Usted sabe qué hay adentro? No, dijo Dolores. Dijo que era entre él y tú. Remedios desató el cordón. Adentro había un sobre de papel manila cerrado con cinta, una libreta de pasta azul marino y un juego de llaves con una etiqueta de cartón escrita a mano con la letra de Aurelio. Tomó el sobre primero. Lo abrió con cuidado. Eran 4 páginas escritas por los 2 lados con esa letra suya, que Remedios habría reconocido entre 1.000.000 de letras. Las leyó en silencio. Dolores no preguntó nada. Solo esperó con las manos juntas en el regazo, mirando el lago. Cuando Remedios terminó de leer tenía las mejillas mojadas y los labios apretados, y los ojos de alguien que acaba de recibir algo tan grande que todavía no sabe bien dónde ponerlo. Dobló las páginas con mucho cuidado, las metió de vuelta en el sobre y lo apretó contra el pecho un momento largo. ¿Qué dice?, preguntó Dolores en voz muy baja. Dice que me amaba, que siempre supo que su familia no me iba a tratar bien si él faltaba, que lo sentía y no encontraba cómo decirlo sin asustarme. Y dice que compró algo. ¿Qué compró? Remedios tomó la libreta azul. La abrió. Había páginas llenas de anotaciones con la letra apretada de Aurelio, números, fechas, nombres, direcciones. Tomó las llaves con la etiqueta de cartón. Leyó lo que decía. Se quedó quieta. Compró un local, dijo en voz baja. Dolores frunció el ceño. ¿Qué local?
Un local en el mercado del pueblo. Aquí, en Pátzcuaro. Lo estuvo pagando durante 2 años con el dinero que iba ahorrando del taller, de a poco, sin decirle nada a su familia. Está a mi nombre, doña Dolores. Desde que lo compró lo puso a mi nombre. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso. En la libreta estaban los datos del notario, el número de escritura, el nombre del abogado que había llevado el trámite, la ubicación exacta del local en el mercado, el estado en que estaba, las medidas. Y había algo más. Una cuenta de ahorro en un banco de Morelia con un dinero que Aurelio había ido juntando centavo a centavo durante años, suficiente para arrancar algo, no para volverse rico de un día para otro, pero sí para empezar con tierra firme bajo los pies. Sabía, dijo Remedios con la voz rota, sabía que algo podía pasarle, y lo preparó todo para que yo no me quedara sin nada y con sus hijos. Dolores la miró un momento largo. En sus ojos había algo que era orgullo y dolor y amor y furia mezclados de una manera que solo le cabe en la cara a la gente que ha vivido mucho. Mi nieto era buen hombre, dijo. Los Vargas nunca lo merecieron. El bebé nació 26 días después. Fue de noche, con una lluvia suave que golpeaba el techo de teja, y hacía ese sonido que tienen las lluvias de Michoacán, ese sonido continuo y tranquilo, que parece que el mundo se está lavando. Dolores fue la partera. Lo había sido antes con mujeres de la comunidad que llegaban a buscarla cuando no tenían a dónde ir, o cuando preferían sus manos a las de un médico que no hablaba su lengua. Sus manos sabían lo que hacían con esa calma que da el conocimiento verdadero. Mateo y Sofía dormían en su cuarto. Remedios apretó los dientes y la mano de Dolores y empujó cuando la vieja le dijo que empujara. Cuando la criatura llegó al mundo, la lluvia arreció un momento como si también quisiera anunciarla. Fue niña. Lloraba fuerte, con esa voz entera de los recién nacidos que todavía no saben que el mundo les va a pedir que bajen la voz. La llamaron Aurora. Aurora Tzintzún Vargas. El primer nombre porque había nacido de madrugada cuando la oscuridad empieza a romperse. El segundo porque era el apellido de la mujer que la recibió en el mundo con las manos que sabían. El tercero porque era el apellido de su padre, y Remedios había decidido que nadie le iba a borrar eso, ni a la niña ni a los otros dos. Esa madrugada, cuando Dolores ya había limpiado todo, y Remedios tenía a Aurora en el pecho, y los ojos cansados y tranquilos al mismo tiempo, la vieja se sentó a su lado en la cama, y le preguntó cómo se sentía. Como si hubiera llegado a algún lado, respondió Remedios. Dolores asintió. Eso es porque llegaste, dijo. Los meses que siguieron fueron de trabajo y de aprender y de construir despacio. Remedios fue al pueblo con la libreta azul y las llaves de Aurelio. Buscó al notario, que era un señor serio de bigote gris, que revisó los documentos con cuidado y confirmó todo. El local era suyo. Los papeles estaban en orden, firmados por Aurelio Vargas en pleno uso de sus facultades, registrados antes de su muerte, con todos los sellos correspondientes. No había nada que los Vargas pudieran hacer contra eso, aunque quisieran intentarlo. Y lo intentaron. Don Leobardo apareció un mes después en el pueblo con Plutarco y un abogado de traje que llevaba un portafolio negro y cara de quien cobra por hora. Llegaron al local, que Remedios todavía estaba limpiando y acondicionando, y don Leobardo entró sin tocar como si el lugar fuera suyo por derecho natural de ser él quien era. Ese local lo conocía yo, dijo. Lo compró Aurelio con dinero que era de la familia. Remedios estaba acomodando unas repisas. Se detuvo, se limpió las manos en el delantal. Lo miró. El local está a mi nombre, don Leobardo, respondió con la voz tranquila. Los papeles están en orden. Si quiere verlos, aquí están. El abogado se acercó, revisó los documentos, los dobló despacio, miró a don Leobardo de una manera que no necesitó palabras. El viejo apretó la mandíbula. No es lo último que va a saber de nosotros, dijo. Puede buscar todos los abogados que quiera, dijo Remedios. Aurelio lo hizo bien. Don Leobardo la miró con esa cara de quien no está acostumbrado a que le digan no, sobre todo mujeres que él consideraba sin recursos para plantarle cara. Luego miró el local, las repisas, las cajas que Remedios había empezado a ordenar. Miró hacia la puerta, donde Mateo estaba parado observando todo con los brazos cruzados con esa imitación inconsciente de la postura de su madre. Algo pasó en la cara del viejo que duró solo un segundo, algo que no era exactamente vergüenza, pero se le acercaba. Luego se dio vuelta y salió. El abogado lo siguió. Plutarco salió último sin decir nada. El abogado que mandaron 3 semanas después no encontró nada que impugnar.
Los documentos eran perfectos. El notario declaró que Aurelio Vargas había firmado con pleno conocimiento de lo que hacía. La propiedad era de Remedios Castillo. No había vuelta de hoja. El local era pequeño, como de 4 metros por 5, en una esquina del mercado cubierto con buena circulación de gente. Remedios lo limpió de arriba a abajo con ayuda de Mateo, que cargaba cubetas de agua con una seriedad de adulto pequeño que a veces le apretaba el corazón. Pintaron las paredes de un verde claro que a Sofía le gustó, porque dijo que era el color de las ranas que hacía con palma. El negocio que abrieron fue idea de las dos, de Remedios y de Dolores, aunque Dolores diría después que fue idea de Remedios y Remedios diría que fue idea de Dolores, y probablemente las dos tenían razón, porque fue una de esas ideas que nacen del espacio que se crea cuando dos personas piensan juntas sin que ninguna tenga que ganar. Hierbas medicinales y remedios tradicionales. Todo preparado por Dolores con ese conocimiento de generaciones, con las plantas del jardín de la orilla del lago y las que venían de proveedores de confianza de la región. Té de manzanilla, de tila, de cola de caballo, de gordolobo para la tos, pomadas de árnica y de árbol del té, aceites de hierbas para el dolor de espalda y para el estrés, baños de temazcal preparados en paquetes para llevar. Remedios los organizaba, los etiquetaba, los vendía. Había diseñado las etiquetas ella misma en una computadora del cibercafé del pueblo, con el nombre del negocio en letras que Sofía había dibujado y que Remedios había escaneado. Raíces del lago. Al principio la gente compraba con esa desconfianza de quien no conoce todavía. Preguntaban quién era la señora que vendía eso, de dónde era, si funcionaba de verdad. Remedios respondía todo con paciencia. Explicaba cada producto, para qué servía, cómo se usaba, cuándo había que ver al médico en lugar de tomar té. Esa honestidad, no venderles el remedio como milagro sino como lo que era, parte de un cuidado más amplio, fue lo que ganó la confianza más rápido que cualquier propaganda. Dolores iba al local 2 veces por semana, se sentaba en una silla junto al mostrador, y cuando alguien venía con una queja específica, un dolor que no cedía, un malestar que el médico no había podido explicar, ella escuchaba, preguntaba, pensaba, y daba recomendaciones con esa autoridad tranquila que la gente reconoce, aunque no sepa ponerle nombre. Fue por ella que empezaron a llegar desde pueblos de los alrededores. Una señora de Tzintzuntzán que tenía problemas de insomnio. Un señor de Erongarícuaro con dolor crónico de rodillas. Una muchacha de Quiroga que buscaba algo para la ansiedad que el médico le había recetado pastillas, pero que ella no quería tomar. Al 4.º mes el local cubría los gastos. Al 6.º mes había ganancia, pequeña pero real. Mateo iba al local después de la escuela. Había empezado en la primaria del pueblo y se había adaptado con esa facilidad de los niños que necesitan estructura y que cuando la encuentran florecen. Hacía la tarea en la mesa de la trastienda, le preguntaba a su madre las cosas que no entendía, y cuando terminaba, ayudaba a acomodar productos o a atender a algún cliente con una seriedad que hacía sonreír a la gente. Dolores le había empezado a enseñar los nombres purépecha de las plantas, y Mateo los aprendía con la misma aplicación que aprendía las tablas de multiplicar, como si fueran datos igualmente importantes, que lo eran. Sofía pasaba las tardes con Dolores en la orilla del lago. La vieja le enseñó a tejer con fibra de tule, esa técnica antigua de las comunidades lacustres que produce los petates y las figuras que se venden en los mercados de artesanías. Sofía tenía manos buenas para eso, precisas y pacientes, y aprendió más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado. A los 5 meses ya hacía piezas que se podían vender. A los 6, Remedios las había incluido en el local, con una etiqueta que decía hecho a mano, artesanía purépecha, junto al nombre de Sofía y su edad. La primera vez que Sofía vio su nombre en la etiqueta de una pieza que se estaba vendiendo, la miró un tiempo largo sin decir nada. Luego miró a su madre, luego miró a Dolores, y sonrió con toda la cara de una manera que Remedios no le había visto sonreír desde antes de que Aurelio muriera. Fue un martes de mercado, casi 1 año y medio después de que Remedios había salido de la casa de los Vargas, con 2 bolsas de lona y 3 hijos, cuando vio a doña Enedina. La suegra estaba en el mercado comprando verdura con esa manera suya de caminar, como si el espacio le perteneciera. Se veía diferente, más vieja, sí, pero también diferente de otra manera, como si algo que antes la sostenía desde adentro se hubiera ido aflojando y ahora cargara su propio peso de una manera distinta. Cuando levantó la vista y vio el local de Remedios con el letrero de Raíces del Lago y las repisas ordenadas y la hilera de gente esperando turno,
Se quedó paralizada en medio del pasillo del mercado. Remedios la vio desde el mostrador. No sintió rabia, no sintió satisfacción. Sintió esa distancia tranquila de quien ya dejó atrás algo que antes ocupaba mucho espacio. Doña Enedina se acercó despacio. Miró el local, las etiquetas, los productos. Miró a Mateo que estaba acomodando una caja. Miró a Sofía que estaba tejiendo en un rincón con Aurora dormida en un capazo a sus pies. Se detuvo frente al mostrador. «Se te ve bien», dijo en voz baja, como si le costara trabajo decirlo. «Estamos bien», respondió Remedios. El silencio que siguió fue largo. Doña Enedina miró a Aurora en el capazo. La miró un tiempo largo con los ojos que se le iban poniendo húmedos. «¿Cómo se llama?» «Aurora», dijo Remedios. «Aurora Tzintzún». Doña Enedina frunció el ceño al escuchar el segundo apellido, ese apellido indígena que los Vargas siempre habían rechazado como si viniera de un lugar que avergonzara. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Era el apellido de la abuela de Aurelio, dijo, y en su voz había algo que podría ser pregunta o podría ser reconocimiento. «Era», dijo Remedios, «y ahora es el de mi hija». Doña Enedina la miró. Miró otra vez a los niños, al local, al letrero. Algo pasó en su cara que no era arrepentimiento exactamente, pero que era lo más cercano a eso que Remedios le había visto nunca. Luego asintió despacio, se dio vuelta y se alejó sin comprar nada. Remedios la vio irse. Luego bajó los ojos a Aurora dormida, a Sofía tejiendo, a Mateo acomodando productos con su seriedad de niño que creció un poco más rápido de lo que debería. Pensó en Aurelio, en la bolsa de tela bordada, en la carta de 4 páginas, en las llaves con la etiqueta de cartón, en todo lo que él había hecho en silencio para que ella no se quedara sin nada. Pensó en Dolores bordando en el corredor de la orilla del lago, en las manos que sabían recibir bebés y preparar remedios y enseñar a los niños a mirar el lago para saber el tiempo que iba a hacer. Pensó en lo que habían construido las dos, una viuda de 26 años con 3 hijos y una anciana purépecha que su propia familia había descartado como se descarta lo que no se entiende. Entendió lo que Aurelio había entendido antes de morirse, que a veces el amor más grande no se demuestra quedándose, se demuestra preparando el camino para cuando ya no estés. Y que las personas que su familia había considerado sin valor, su esposa sin apellido y su abuela sin apellido aceptable, eran exactamente las que merecían quedarse con todo. En el pueblo de la orilla del lago la historia corrió como corren las historias en los pueblos, de boca en boca y con detalles que cambiaban según quien la contara. Que la nuera de don Leobardo Vargas tenía un local en el mercado y le iba bien. Que la vieja purépecha del lago resultó ser la abuela del difunto. Que los Vargas habían mandado abogado y no había servido de nada. Que los remedios de raíces del lago funcionaban de verdad. Nadie le dijo eso directamente a Remedios. Pero cuando iba al mercado, la gente la saludaba con ese respeto callado que se le tiene a quien aguantó lo que no debía aguantar y siguió de pie. Y Remedios aprendió a recibir ese saludo sin minimizarlo y sin exagerarlo, simplemente como lo que era, el reconocimiento de que había caminado algo difícil y que lo había caminado bien. Don Leobardo nunca volvió. Mandó una vez más a Plutarco con un papel que pretendía ser una demanda y que el abogado de Remedios, una señora joven de Morelia que Dolores conocía de la comunidad y que cobraba según lo que el cliente podía pagar, desestimó en una semana. Después de eso, el silencio de los Vargas fue definitivo, y Remedios aprendió a leer ese silencio como lo que era, la derrota de quien sabe que perdió pero no puede decirlo en voz alta. Gervasio apareció una vez, solo, sin avisar, un domingo de mañana. No fue al local, fue directamente a la casa de Dolores en la orilla del lago. Remedios estaba en el corredor con Aurora en brazos cuando lo vio llegar por el camino. Se quedó quieta esperando. Gervasio llegó al portón y se detuvo. Estaba diferente, sin la arrogancia de los que tienen apellido respaldándolos, más parecido a una persona real. Estuvo un momento sin hablar. «Vine a pedirte perdón», dijo por fin. «No solo de mi parte, también de la de mi madre, aunque ella no vino, que ya se lo pedí yo». Remedios lo miró un tiempo. «¿Tu madre te mandó?» «No», dijo Gervasio. «Fui yo. Me costó más de un año decidirme, pero fui yo». El silencio que siguió fue largo. Remedios pensó en el cuarto que le habían pedido, en las bolsas de lona, en el camión y la combi, en los niños dormidos con hambre esa noche de llegada.
Pensó en Aurora, que había nacido en esa casa y que no conocería la historia de cómo llegaron a ella, sino hasta que fuera suficientemente grande para entenderla. «No te voy a decir que estuvo bien lo que hicieron», dijo Remedios, «porque no estuvo bien, pero sí te digo que lo que hicieron nos trajo hasta aquí, y aquí estamos bien». Gervasio asintió. Miró a Aurora, miró la casa, el jardín, el lago brillando más abajo entre los pinos. «Aurelio te quería mucho», dijo. «Siempre lo supe, aunque nunca lo dije». «Lo sé», respondió Remedios. Gervasio se fue sin entrar a la casa. No volvió. Pero esa visita dejó algo diferente en el aire. No perdón exactamente, que eso toma tiempo y no se fuerza, pero sí una especie de honestidad que antes no había estado. El pequeño Aurelio que Remedios había llevado en el vientre ese día que salió de la casa de los Vargas con sus bolsas y sus hijos de la mano. Aurora creció escuchando dos idiomas, el español de su madre y el purépecha que Dolores le enseñó desde que empezó a hablar. Creció aprendiendo los nombres de las plantas, los tiempos del lago, cómo se lee el cielo para saber si va a llover. Creció viendo a su madre trabajar con inteligencia y sin miedo, y viendo a Dolores tejer y bordar y preparar remedios con esa autoridad tranquila que no necesita demostrar nada, porque viene de adentro. Cuando alguien le preguntaba de dónde venía su familia, Aurora respondía siempre lo mismo: de dos mujeres que nadie quería, y que resultaron ser las más fuertes del mundo. Mateo estudió para contador. Fue el primero de cualquiera de las dos familias, Castillo o Vargas, en terminar una carrera universitaria. Sofía abrió su propio taller de artesanía en el pueblo con 3 muchachas de la comunidad que aprendieron la técnica del tule con ella. El local de Raíces del Lago creció 2 veces, primero cuando tomaron el local de al lado, luego cuando empezaron a vender por pedido a tiendas de ciudad. Dolores murió a los 82 años, un amanecer de noviembre con el lago quieto y el cielo naranja, en la cama de su casa con Remedios y los 3 niños a su alrededor. Murió hablando, que era lo que había hecho toda la vida, transmitiendo lo que sabía, porque esa es la única manera en que el conocimiento sobrevive, pasando de mano en mano, de boca en oído, de vieja a joven, de abuela a quien la abuela elija. La enterraron en el panteón del pueblo con sus listones azules y verdes en el cabello. En la lápida, además del nombre completo, Dolores Fuentes Tzintzún, Remedios pidió que pusieran una sola línea más. Decía simplemente, la que sabía, porque eso era lo que era. La que sabía recibir bebés y preparar remedios y enseñar sin esconder nada. La que sabía que el conocimiento antiguo no es menos conocimiento por ser antiguo. La que sabía que una mujer rechazada por su propia sangre todavía puede ser el origen de algo bueno si encuentra a otra mujer rechazada, y las dos deciden construir juntas. El local de Raíces del Lago sigue en el mercado de Pátzcuaro. Tiene las paredes del mismo verde claro que Sofía eligió hace 20 años. Las etiquetas todavía tienen las letras que ella dibujó de niña. Y dicen en el pueblo que si le preguntas a quien atiende el mostrador de dónde vienen los remedios, te contará la historia de una mujer de 26 años que llegó al lago con 3 hijos y una bolsa de lona, y de una anciana purépecha que la estaba esperando aunque todavía no lo sabía, y de un hombre que amó suficiente como para preparar el camino antes de que él ya no pudiera caminar, y que ese camino llegó exactamente a donde tenía que llegar.